Alberto Franceschi, una pregunta que nunca te he hecho y que no la veías venir. ¿De qué equipo eres tú? ¿De qué equipo? Sí. Mira, yo pertenezco a una raza muy especial de venezolanos ajenos al deporte. Ajenos al deporte, yo a veces me provocaba como ir al perdedor, pero ya eso ni siquiera. No me entusiasma ningún juego porque definitivamente, ya te voy a decir cuál sí me entusiasma. La final del Mundial de Fútbol. ¿Bien? Y no por una fidelidad a un equipo especial, sino porque voy cambiando de acuerdo a una evaluación de la calidad de los equipos, me voy cambiando y coincide con que termino apostando al que gana la vaina. ¿Bien? Eres entonces lo que llaman en Venezuela un pastelero. Un pastelero, está bien. Si eso te satisface, soy pastelero. Pues pero no me metes en tu guaira famoso. No, es que yo soy de los Leones del Caracas. Ah, tú eres un traidorzuelo a tu estado natal. No, porque los tiburones son de La Guaira y yo no nací en La Guaira, yo nací en Maiquetía. Si los tiburones fuesen de Maiquetía, pues con mucho gusto. Bueno, y menos siendo el equipo de Diosdado Cabello, La Guaira. Bueno, aunque no habría problema porque yo, a pesar de que me burlo muchísimo de la gente de los tiburones de La Guaira, porque creo que son filosóficamente el equipo natural de los perdedores. Fíjate que hasta Guaidó es de los tiburones, el pobre. No, en mi casa somos de los Leones por tradición familiar. Pero fíjate tú qué mito el de que los magallaneros son y que es de Valencia, los Magallanes, ¿no? No tiene nada que ver, Dios mío. Medio país es magallanero. No, es que es distinto, porque los navegantes del Magallanes eran un equipo caraqueño que se mudó a Valencia. Mira tú. Sí, el equipo era de los Magallanes de Catia. Entonces era la gran rivalidad, nace de que eran los dos equipos caraqueños, el Cervecería Caracas y el Magallanes. Bueno, con perdón de tu intelecto, yo no le dediqué ni una neurona al béisbol, ni al fútbol, a ningún deporte. Nada. No era lo tuyo. No era mío. Bueno, qué bueno. Fíjate tú algo. Yo estoy en proceso de divorcio del béisbol venezolano. Ese proceso ha durado su tiempo. Yo creo que ha sido un divorcio longevo, más longevo que el matrimonio. Porque de verdad yo siento que, inclusive ya estando en Venezuela, yo sentía que la Liga Venezolana de Béisbol era una especie de vida paralela, donde se fingía que todo iba bien, que todo estaba chévere, que había que seguir aplaudiendo, que el show debe continuar. Era una especie... ¿Me estás hablando de Guaidó o del béisbol? Era una especie de sábado sensacional, ¿verdad? Pero en un estadio. Y yo empecé a tener problemas con eso. Y empecé poco a poco. Yo era muy fanático del béisbol, me encantaba el béisbol. Y empecé a alejarme. Pero recientemente... ojo, de la historia del béisbol no me alejo, sigo pensando en béisbol, sigo utilizando el béisbol en mi forma de pensar, me encanta el deporte. Qué pérdida de tiempo, Dios mío. Pero en estos días me di cuenta de algo. Porque lo vi, alguien lo comentó en las redes. Es que hubo una golpiza en un juego de béisbol en Venezuela. Y fue una golpiza, imagínate tú de dónde vamos, ¿no? Distinta a las demás. Resulta ser que en el béisbol, Alberto, hay unos códigos no escritos. Muchas veces las normas no escritas son más firmes que las normas escritas. Hay una serie de normas y de códigos, diría yo más bien de códigos, en el béisbol, según el cual cuando a un pitcher le dan un batazo, un jonrón normalmente, y de alguna manera los nervios están crispados por la cuestión, el pitcher podría golpear intencionalmente al bateador que venga después del que le dio el jonrón. Eso a mí me parece un código espantoso, porque uno que ha visto pelotazos, no ha visto cosas feas, ¿no? He visto pelotazos un pelotazo puede matar a una persona. Entonces, pero además de eso, hay otro código.
que si se forma una pelea, ¿verdad? Se tienen que vaciar las bancas. Que además se vaciaron las bancas. Es decir, si Alberto Franceschi está bateando, le dan un pelotazo y Franceschi corre a darle unas manos al pitcher, como yo soy del equipo de Franceschi, yo tengo que pararme junto a todos mis compañeros de la banca y salir a entrarme a golpe, eso va a ser una gran golpiza. Entonces, imagínate, ¿no? Eso es una norma. Entonces, yo vi la discusión y fíjate tú para dónde va esto, ¿no? Yo veo la discusión y me alarmo porque lo que ocurrió fue que el bateador le dan un pelotazo y el bateador decide hacerse justicia, pero contrario a lo que indica el código normal de correr hacia donde está el pitcher y vérselas con él a puños. No, el tipo agarró el bate y le dio un batazo al catcher. A vaina. Uno no, varios batazos, le dio. Y el catcher se vino y se vaciaron las bancas y todo lo demás. Entonces la discusión que vi en determinado momento era... ¿Qué tiene que ver el pitcher con que hayan...? Porque muchas veces, acuérdate que el catcher pide el picheo se entiende que el catcher forma parte de esa cosa de darse pelotazos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que yo veo la discusión y la discusión que había no era el tema de las golpizas en el deporte, el tema de lo antideportivo de ese pelotazo, del tema de no superar esas fórmulas cavernícolas, ¿no? De hacerse venganza. Al fin y al cabo es un juego. La discusión era que el bateador había cometido una cosa horrible al usar el bate y al no haber sido leal a una tradición. Entonces yo decía, pero ya va. O sea, tan animal el que le pegó el pelotazo adrede como este tipo usando el bate, pero donde la golpiza sigue siendo una golpiza y sigue siendo una cosa terrible. Entonces aquí es donde está la discusión. Que la discusión es que la gente pide que expulsen de por vida de la liga a todos los involucrados, ¿no? Entonces yo le escuchaba a una persona, le leía a una persona conocedora de las normas decir, pero un momento, lo que hay que hacer es aplicar la norma. Y la norma establece unas penalidades para ese tipo de asuntos. En tal sentido, no lo puedes expulsar de por vida porque eso no aparece en la norma. Lo que tienes que hacer es aplicar la norma. Y le toca una expulsión de tantos días que en el marco de que ya están en playoff y todo aquello, muy probablemente significará que no podrán seguir jugando el resto del campeonato. Y después vendrá la sanción moral, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy yo en todo esto? Porque yo siento que en ese evento, Alberto, yo vi al país en pleno. O sea, vi a Venezuela desde arriba. Hay una situación donde ya la norma no alcanza. Porque mi punto de vista es que si Alberto Franceschi es el manager de un equipo y permite o tiene un equipo en el que un pitcher considera lícito darle un pelotazo intencional a un bateador, Alberto Franceschi o está de acuerdo con ese bateador o Alberto Franceschi no controla ese equipo, por lo tanto yo votaría al manager también. Además de eso, votaría al coach de picheo, al encargado de los pitchers, por tener un delincuente capaz de pegarle un pelotazo a alguien en un juego. Y con respecto al bateador, lo votaría también. Yo votaría a todo el mundo muy precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no está en la norma, porque es una cosa que dentro del imaginario deportivo nadie normalmente lo ve. Uno. Y dos, nadie habla de los árbitros. Y entonces hubo alguien que dijo, no, es que el problema fue el arbitraje. Porque el arbitraje no está siendo lo suficientemente severo y debieron haber expulsado al pitcher antes, porque ya venían varios lanzamientos pegados. Debió haber ido y advertir, cosa que es normal, que los umpires vayan y llame al manager y le digan, mira, hágame el favor, yo quiero un juego limpio, quiero problemas. Y si usted quiere problemas, usted me lo avisa. Lo que hacían aquellos famosos umpires venezolanos, como Gualberto Acosta, que pasó una vez porque un bateador lo amenazó. El bateador era
de La Guaira, por cierto, Pérez Tobar, como lo ponchó con un picheo que al bateador no le gustó, el bateador le dijo, en la salida te voy a esperar y te voy a caer a puñalada. ¿Y qué hizo Gualberto Acosta como árbitro? Bueno, ese juego duró algo así como 19 innings. El tipo mandó ese juego para extra inning. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y esto cuándo se va a terminar? Esto se termina cuando el señor Pérez Tobar venga y me pida disculpas. Porque él me amenazó con matarme a la salida. Como un Musulungo Herrera, que era capaz de parar y decirle al manager, mire, ¿usted qué quiere aquí? Porque aquí esto no es boxeo, era cubano, nacido en Cuba, Musulungo Herrera. O sea, esto no es boxeo, esto no es boxeo. Entonces tú me dices qué es lo que tú quieres. ¿Por qué yo llego a todo esto, Alberto? Porque he llegado a dos conclusiones. Nosotros necesitamos un nuevo árbitro, no lo tenemos. Venezuela necesita un árbitro y fíjate que te nombramos Musulungo Herrera. Hubo momentos en que teníamos en Venezuela una buena liga de béisbol y teníamos malos árbitros. Y la liga tenía que importar árbitros para que de alguna manera ayudaran a los árbitros nacionales y así entrenar nuevos árbitros. Nosotros no tenemos un árbitro fiable. No tenemos una norma adaptada a las necesidades. Por tanto, yo considero que la sociedad venezolana necesita un nuevo árbitro. Nosotros no podemos seguir en esto. Eso es lo que te quería decir. Por eso es que te tengo aburrido hablándote de béisbol. Lo siento. No, llegué a pensar que era que te habías equivocado de invitado. Sí, porque te parece mucho a Pete Rose, ¿oíste? A Preto Párraga te parece. ¿Qué tiene que ver esto con las cosas que normalmente nos ocupan? Bueno, sí, está bien. No, porque yo pienso, fíjate, para mí el árbitro, cuando yo hablo del árbitro, ¿de quién hablo? Bueno, es que el árbitro en Venezuela ha sido el poder militar desde que Venezuela es Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita, Alberto? Hay dos tipos que dicen ser los presidentes de Venezuela. Uno dice que él es el presidente chavista y el otro dice que él es el presidente encargado. Además de eso, hay dos tipos que dicen ser presidentes de la Asamblea Nacional. Uno que dice ser el presidente legítimo y el otro también. O no voy a entrar en la discusión de cuál es más legítimo que el otro. A mí me parece una discusión fuera de orden, fuera de lugar, estúpida. Pero además de eso, hay dos tipos que dicen ser presidentes del Tribunal Supremo en el exilio. Y hay otro que dice ser presidente del Tribunal Supremo real, que está, o chavista, o usurpador, como lo quiera llamar. Además de eso, hay un tipo en Venezuela que dice ser el fiscal general de la República y hay una tipa fuera del país que ya dice que ella es la verdadera fiscal. Pero no hay, Alberto, en ninguna parte del mundo, un venezolano de uniforme diciendo que él es el jefe del sector militar y no lo es padrino. Es decir, hay un poco de instituciones divididas con dos cabezas reales o supuestas, pero en la Fuerza Armada no hay dos jefes. Esa Fuerza Armada no está dividida. Por lo tanto, el problema es que ese árbitro está jugando para el equipo equivocado. Por lo tanto, ese árbitro hay que sacarlo del medio. Eso es lo que te quería decir. Ya. Bueno, sí, es un árbitro vendido, es un árbitro parcializado para mantener en pie un burdel político gigantesco en lo que se convirtieron las instituciones, con el perdón de los asiduos a los burdeles y de las que habitan los burdeles. Venezuela se ha convertido en una rochela, nunca mejor concebida aquella conducta nacional característica nuestra, tipificada por Miranda. Sois bochinche, bochinche, solo bochinche. Miranda lo pone preso Simón Bolívar, chico, y se lo entrega a un barco español, chico. Y era 3-4 meses antes el presidente y generalísimo de los ejércitos patriotas. Ahí arranca el problema nuestro. Es decir, un país que viene con esta rochela desde hace 2 siglos, usurpando el poder o jugando a relegitimar otro sector, otro segmento, otro clan del poder.
y hemos visto cómo se han sucedido décadas de legitimidad relativa de algunos y de absoluta, ¿cómo se llama?, inequidad o burla o como quieran llamarlo, la existencia de liderazgos alternativos que aspiran a liderar ese Estado. El Estado venezolano se convirtió en una ficción institucional que debe ser sustituida, eliminada, apartada, por un verdadero Estado que no tenemos ahora, porque lo que hay es ese burdel. ¿Y por qué debe ser sustituido? Bueno, por sobradas razones de haber dejado podrir hasta niveles impresionantes, empezando por sus Fuerzas Armadas, el poder de Estado. Esto es tan grave, Daniel, que no existe nación verdaderamente constituida sin Estado. Hay una vieja discusión, ¿qué fue primero? Casi como el cuento de la gallina y el huevo. ¿Qué fue primero, las naciones o los estados? Y está demostrado que fueron los estados, que le dieron fisonomía a las naciones. Nosotros somos nación venezolana, después de que a partir de la cosiata de los oligarcas valencianos y aliados con Páez desconocen a Bolívar y montan esa ficción de república inicial, que es la República de Venezuela, que se separa de la Gran Colombia. Entonces ese Estado, porque tenía un nivel de cohesión, esa élite dominante, y una fuerza armada que, bueno, quedaron de este lado de la raya, de una lealtad a Páez y no a Bolívar, entonces, chicos, montan el Estado venezolano. Cuando eso desfallece a lo largo del siglo XIX por trifulcas de todas clases, ¿bien?, viene un árbitro pero externo, que son los norteamericanos, e imponen que saquen de La Guaira y de los puertos venezolanos las fuerzas navales intervinientes de Europa, particularmente de Inglaterra, Francia y Holanda, para que no, digamos, maltraten la soberanía de Venezuela, que le tocaba a Estados Unidos cumplir su viejo sueño de ser el árbitro continental de aquel destino manifiesto de la propia doctrina Monroe, que dice: se me van de aquí, que esta vaina es mía, este patio es mío. Y entonces impone la disciplina de que los puertos venezolanos deben volver a soberanía venezolana, y echa y deja fuera a los europeos de esta historia. Poco más tarde impone a Juan Vicente Gómez como el único árbitro, lo que responde a aquel artículo que un editorial de New York Times: Venezuela necesita un Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un déspota de 30, 40 años en el poder de México, para gente que no puede estar informada de todas estas cosas, y entonces el Porfirio Díaz nuestro fue un modernizador, un déspota modernizador, al que le debemos la existencia del Estado moderno en Venezuela, que es Juan Vicente Gómez. A partir de allí podemos decir: hay un Estado y la nación perfecciona su funcionamiento. Y es esto lo que se ha terminado y la gente no se da cuenta, que habiéndose acabado el Estado, habiéndose convertido en un Estado forajido y en un Estado fallido, es decir, carente de fronteras, carente de instituciones y carente de algún eje y de una capa cortical armada que defienda esas instituciones del Estado para que era nuestro territorio, al dejar de existir ese Estado, corre peligro la existencia misma de la nación venezolana. De hecho, 4,5 millones andamos realengos por el mundo, y nada impide que seamos 8 o 10 millones en 1 o 2 o 3 años más. Esa pérdida de fuerzas vitales de Venezuela por la vía de capas profesionales, de gente que costó muchos años, para no nombrar sino el caso de lo que fue, chicos, los expertos petroleros y la cantidad de gente que suman 200.000-300.000 años de experiencia, echados a la calle por este animal bautizado, chico, que con un pito los bota porque le hicieron huelga. O sea, esa carencia absoluta de sindéresis mental de este bicharraco Chávez, chico, que acaba con la industria petrolera desde ese momento, porque no paró de retroceder. Además, saqueada por los Ramírez, por los militares, por la gente de Maduro, por Cilia Flores, por la familia Chávez. Esa PDVSA, chico, que ya no le es suficiente, porque ahora están esguazando, chico, la selva amazónica nuestra, la Guayana, para saquear la minería. Bueno, eso tiene que tener un correlato en las instituciones políticas.
hechas ahora guiñapo, hechas, ¿cómo se llama?, piltrafa. Y es entonces que el país está completamente a la deriva. Que tú concluyas que necesitamos un nuevo árbitro, coño, creo que es parcial. Necesitamos un nuevo Estado, Daniel. Un nuevo Estado que permita poner orden en la pea, como se dice vulgarmente, y que permita que esa legión de ciudadanos, ahora carentes de ciudadanía, carentes de territorio, carentes de instituciones, se reconstituya como nación a través de un nuevo Estado. Mientras no existe ese nuevo Estado, somos un país a la deriva, una nación a la deriva. Y esa gravedad no la entiende la gente. Y los que menos la entienden, que es lo que da más calentera, son la supuesta élite sustituta de esta cantidad de vagos y maleantes allí que se disputan la notoriedad de la oposición venezolana, que son parte de los sepultureros de la nación venezolana. Porque ya yo no sé quién es más responsable, si los chavistas maduristas o la propia MUD como corresponsable de la desaparición del Estado venezolano, porque ellos son parte de esta rochela, de este burdel político al que llevaron a Venezuela. Y mientras tanto, muchas fuerzas se frotan las manos porque este es un botín, chico, interesante para repartirse entre fuerzas interesadas en hacer de Venezuela tierra de colonias. ¿Sí? Pero tú sabes que había una forma de ver las cosas en la etapa histórica anterior a la que estamos viviendo. Muchísima gente, muchísimos jóvenes sobre todo, no saben lo que significaba. Yo vi poco de ese mundo, pero lo recuerdo. Mucha gente no sabe, no recuerda o no vivió lo que significaba un mundo en manos de dos potencias, un mundo polarizado dentro de lo que era la Guerra Fría. Arturo Pietri decía que por supuesto, era Arturo Pietri y tenía su positivismo muy presente, pero decía Ular Pietri que la Guerra Fría podría criticarse de muchas maneras, pero había que estar al tanto de que siempre, frente al caos, el orden era preferible para el desarrollo de las sociedades, y que los Estados Unidos y la Unión Soviética, cada cual dentro de su ámbito, se convirtieron en dos grandes policías, que eran lo que al final arbitraban, por supuesto, con sus intereses de por medio, pero que eran los que en realidad arbitraban lo que en el mundo ocurría para no caer en las locuras caóticas en las que se cayeron previo a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, o a finales, a la segunda mitad del siglo XIX, con estos equilibrios de poderes que nunca eran equilibrados y que siempre estaban, por supuesto, siempre estaba el mundo a la orilla de una guerra. En medio de eso, hoy, en el momento en el que estamos hablando, estamos viendo eso que decían los autores que con la desaparición de la Unión Soviética se vivía el fin de la historia, que ya el mundo no iba a ser bipolar sino unipolar, que Occidente había ganado, que la democracia que iba a avanzar en todas partes del mundo y que se iban a acabar las tiranías y las dictaduras. Eso fue un sueño que podría tranquilamente ponerse en el guión de una cuarta película de Volver al Futuro. No ocurrió. Pero entonces en este momento está el mundo viendo situaciones como la que se está viendo en Irán. Y a mí me preocupan dos cosas. Uno, hubo una condena, sobre todo en los medios de comunicación, que sabemos muy bien que están siempre del lado izquierdo, que decía que era que era un abuso más imperial, una avanzada imperial de Donald Trump, el haber ordenado el asesinato de un terrorista, promotor del terror en la región y más allá de la región, como era este sujeto Soleimani. Pero Irán responde derribando un avión comercial con 176 personas inocentes a bordo, y la respuesta del mundo ha sido tímida, por decirlo de forma elegante. Entonces pareciera que la cuestión del árbitro también es necesaria en el mundo, porque no hay ¿quién es el árbitro? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no es un árbitro, la OTAN no es un árbitro,
y los Estados Unidos parece que tampoco quiere ser un árbitro. En tal sentido, yo siento que en medio de todo esto, cuando uno ve lo que está ocurriendo con Irán, de que esta gente tumba un avión civil y la condena no es generalizada, o sea, aquí no hay sino que más bien hasta el mayor involucrado, que era el primer ministro, el ahijado de Fidel Castro, Justin Trudeau, bueno, el tipo prácticamente sale a decir: derribaron un avión por error y los disculpamos, antes de que Irán pida perdón. Inclusive este genuflexo sale de esta manera. O sea, aquí tampoco hay árbitro en el mundo, entonces, Alberto. Es una cosa generalizada. Mira, Dani, está de más decirte lo que a mí me gusta mucho, discutivo, hablar contigo por este medio. Lo único es la limitación de nuestros oyentes, que no van a querer soportarnos más allá de 3/4 de hora, 1 hora. Pero estos son temas, Dani, que de verdad contigo yo los puedo hablar durante un tiempo indefinido hasta que nos cansemos y sobre todo hasta que se canse la gente que nos escucha. Pero de verdad, este tipo de tópicos, digamos, llevan a la necesaria precaución de ver cómo es que pueden abordarse todos estos temas con una especie de sistema de ideas. Mientras no tengamos un sistema de ideas para abordar estas cosas, la discusión tira para cualquier lado. ¿Entiendes? Y yo no tengo garantías de tener el mismo sistema de ideas tuyo. Sé que son próximas nuestros enfoques, pero valdría la pena explorar hasta qué punto quizás lo más urgente para gente como nosotros y muchos venezolanos que nos siguen, lo útil que sería necesario indicar, lo útil que sería tener un sistema de ideas común para enfocar estas cosas. ¿Por qué nosotros llegamos a la conclusión el mismo día o pocos días después a que estábamos ante un estafador, en el caso de Guaidó, que no podía ser una garantía para los venezolanos contra estos marranos allí, que yo no sé ya cómo nombrarlos, chicos, los tipos estos que diría en el país, estos asesinos convictos, confesos, ladrones de 7 suelas que dirigen el PSV y el Estado venezolano? O sea, un país en manos de Cilia, chicos, porque es Cilia la que maneja al bolsa de Maduro. ¿Qué garantía puede tener de coherencia elemental de un Estado políticamente, digamos, solvente para administrar la vida de 30 millones de habitantes? Entonces, ¿por qué llegamos a esa conclusión rápidamente y por qué todavía hay una cantidad de bolsas impresionantes que creen que el Guaidó San Guaidó ahora es la garantía? Parece mentira, pero una buena parte de esta historia fallida de la oposición venezolana, chicos, se la debemos a nuestro admirado Donald Trump. Porque mientras Donald Trump acepte las reglas de juego internas de su propio país, de su propia clase política y del contorno internacional de la lucha de potencias, Donald Trump tiene que algo así como inclinarse también frente a las realidades. Y las realidades es que Estados Unidos no se va a meter en una guerra en Venezuela, chicos, para salvarle el pellejo a los intereses de Borges, de Vecchio y de Leopoldito, que quiere ser presidente, porque así se lo dijeron sus padres desde que estaba chiquito, y su padrino, ¿cómo se llama? El vagabundo Cisneros. Es muy difícil para esa clase política norteamericana, mucho más seria que cualquier otra, porque si no, no hubieran sido los constructores o los herederos de un Estado imperial del calibre de Estados Unidos, que nos ven, tío, con cierta conmiseración estos pobres locos, tío, que van a llegar, digamos, ni a la esquina si no les ayudamos, pero que hagan su experiencia. Entonces nos dejan, chicos, librados a la buena de Dios de esta parranda de forajidos de bando y bando. Mientras tanto, nuestro precioso sistema de ideas, que llegó a la conclusión de que Guaidó es un inútil, y más inútil los que lo pusieron allí, no tiene destino en aquel país dirigido por Cilia y Maduro y Diosdado Cabello, que definitivamente, chicos, pueden seguir así indefinidamente de la mano de padrino, viendo esguazarse ese Estado, mientras Estados Unidos ve filosóficamente el problema, pues, porque no van a arriesgarse lo que nosotros no somos capaces de arriesgar, que es zamparle un tiro, chicos, a cada uno de estos bicharracos, chicos, del poder chavista.
Y entonces, bueno, empezamos como a bajar a tierra dónde estamos, el tamaño de nuestra desgracia. El carácter fallido del Estado, ya lo decía el señor Pence, vicepresidente, es un Estado que carece de fronteras. Mi primer intento de entender esto fue tratar de interesar a algún segmento de la élite colombiana que parecía más coherente que nosotros. Ustedes no se dan cuenta que esta tronera histórica, ¿bien?, se los va a llevar a ustedes también en que el huracán, el horizonte de sucesos, este vórtice de sucesos de macabras consecuencias va también a arrastrar a la clase económica y política colombiana. O nos ayudan o se envainan ustedes también. Bueno, Colombia empezó a envainarse. Entonces, lo del sistema de ideas en última instancia, ¿a dónde quiere llegar? Chicos, somos víctimas desde hace 2 siglos de la dialéctica de imperios. Y esa vaina se la debo yo particularmente a la visión de Gustavo Bueno Sánchez, de Gustavo Bueno Martín, el papá de Gustavo Bueno Sánchez. El sistema filosófico de Oviedo, el materialismo dialéctico, no es el materialismo filosófico. O sea, no es marxista, no es una visión, digamos, de lucha de clases, no. Es una visión de comprender que la lucha de estados es el eje de 9 de cada 10 problemas, chicos, de la historia humana por siglos y siglos. O por lo menos se perfeccionó con ese revestimiento de que es lucha de estados. Y antagonismos imperiales que nos llevaron a ser rehenes de Inglaterra en la lucha de independencia contra España y que nos hace rehenes norteamericanos hace un siglo y pico, y estos carajetes chavistas inventaron que debemos ser rehenes de los intereses rusos, chinos y lo peor de todo, rehenes de esa potencia de 4ª categoría que es este totalitarismo cubano, chico, pestilente de la burocracia militarista esta castrista. Entonces, ese tema de que somos parte de una dialéctica de imperios y de estados que a nivel mundial, caramba, condena nuestro presente y nuestro futuro, a no ser que empecemos a entender que efectivamente era 100 veces más preferible, chicos, la etapa de la Guerra Fría a este pequeño desorden que se ha instalado a nivel de las luchas mundiales y que por días enteros tienes tú a actuantes postizos de gran potencia como Irán pretendiendo rivalizar con los Estados Unidos, lo cual no va a lograr. En ese tipo de conflictos facilito uno se ubica. La potencia norteamericana frente a Irán es 100-1 en materia militar. Esa guerra no iba a ser viable a menos que sean suicidas todos los de la clase política iraní. Y Trump, digamos, con cierta garantía, basado en su propia fuerza y omnipotencia militar, apostó a fondo y le cepilla, chico, al criminal Pero aguántate allí, porque es que hay un aspecto particular de todo esto, ¿no? Que son las guerras de nueva generación y las llamadas guerras proxy. Rusia creo que tiene el peor de las perspectivas posibles debido a esa necesidad que tiene estratégica Rusia en el Cáucaso, pero fundamentalmente... ¿Usted refiere por las repúblicas islamistas estas del sur soviético? Yo me refiero por porque Rusia no acepta, y normalmente países, potencias venidas al menos, normalmente tardan muchísimo en aceptar que ya no son imperios. Le pasó a España, o sea, le pasó a Italia, le pasó a Francia, le pasa a Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué no tendría que pasarle también a Rusia? Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que los tipos se empantanan en la situación de Ucrania de una forma temeraria, y resulta ser que al empantanarse en la situación de Ucrania, le terminan dando una inmensa oportunidad a los enemigos de Rusia de empujar ese conflicto y obligar a Rusia a involucrarse más y más y más y más cada día. La situación en Ucrania, según me indica gente bien informada, que hay una buena... hay muchísima información sobre lo que está ocurriendo en Ucrania aquí en Alemania, organizaciones, etcétera. Tuve oportunidad, por cierto, de hablar ahora en diciembre en Berlín con unos ucranianos de una organización que está permanentemente haciendo protestas, unas vigilias
enfrente de la embajada rusa en Berlín, ahí cerca de la puerta de Brandenburgo. Están allí permanentemente informando a la gente sobre qué es lo que está ocurriendo en Ucrania, qué es lo que Rusia le está. Yo le pregunté, ¿ustedes están informando sobre lo que está ocurriendo en Ucrania? Me dicen, no, nosotros estamos informando sobre lo que Rusia le está haciendo a la democracia ucraniana. Entonces, el tema de que Rusia se empantane allí, Rusia lo responde peleando una guerra sucia de nueva generación, y como no tienen 500 ojivas, como no tienen mayor presupuesto militar ni presupuesto nacional del que pueda tener California, pues ellos han decidido invertir lo que tienen en estas guerras virtuales, en hackers, en guerras de contrainformación, en creación de matrices de opinión para vulnerar la confianza de las sociedades occidentales en sus instituciones. Y en el caso de Irán, yo no sé si a lo que ellos van a apostar ahora es a romper las normas básicas de la convivencia civilizada. Y los tipos van a... No, que los tipos lo que van a hacer, bueno, vamos a tumbar un avión civil, de paso ucraniano. Fíjate que no es, o sea, es una cosa que si se analiza, bueno, demasiada casualidad, como tratando de arrastrar al mundo a empantanarse allí en una especie no sé, no quiero entrar en la especulación, pero la guerra ya no es lo que era, Alberto. Aquí estamos hablando de cosas que se pierden de vista, ¿no? Dani, pero tú abres muchos frentes simultáneos. Es uno solo. Yo te trato de volver siempre al método que nos permita. No es entender todo en detalle, pero claro, poner en orden tu propia concepción. Discúlpame por ser tan desordenado en mis ideas. Lo que te quería decir era que hasta en eso, hasta en la búsqueda de objetivos para el analista de las partes en conflicto, las cosas son muy difíciles ahorita, porque en realidad no sabemos qué demonios es lo que quieren los Estados Unidos en la región, porque en este momento no lo sabemos, ni sabemos qué es lo que quiere Irán en la región. Dani, pero te sorprenderá quizás, no sé, adoptar la visión de analistas serios americanos, norteamericanos, de que Putin es un aliado de Estados Unidos. Y de que el problema es que en el mundo multipolar que se ha abierto desde la caída de la Unión Soviética, el gran, digamos, adversario de todo es China, que efectivamente tiene, si no las de ganar, por lo menos la de contar mucho más de lo que actualmente se prevé, porque China va a dominar el mercado mundial y los niveles de inversión y las reglas. O sea, China es, de hecho, la potencia económica más importante del mundo para mediados de siglo, y hay que contar con que al propio tiempo, como ha ido creciendo sus fuerzas militares, China, que no lo ha hecho, puede también exhibir un músculo militar prepotente, depredador, que no lo ha hecho, porque China está entrando a punta de billete, y carreteras, y ferrocarriles, y metro. Ahí me asombró, por ejemplo, la cantidad de inversiones chinas en represas y en líneas férreas y en centros comerciales, chicos, en Etiopía, que era lo último de África. Y está hoy, chicos, bollante en un segmento importante de la economía etíope. Y es porque hay este influjo del capitalismo chino, que no es un capitalismo clásico libre concurrencial, sino que es con la fuerza del Estado totalitario comunista chino detrás para inducir determinadas nuevas normas en la economía y en la política mundial. Bien, Rusia está condenado a ser parte del mismo frente político de Estados Unidos, solo que hay una cosa que no te va a gustar como noticia de estos analistas, que es que Europa, llamada occidental, va a ser un cliente rehén de Rusia, ¿bien? Todo rehén de Rusia, que resistirá con la tutela de Putin a lo que decidan, chicos, los americanos y los rusos en el futuro. O sea, lo que no está en juego es un papel propio de la Europa en ese concierto mundial de potencias dominantes. Rusia puede todavía comprar por su presencia energética sobredimensionada. Europa, chicos, se calienta. Tú estás ahí calentado con gas ruso, chicos. ¿Bien? Solamente eso, lo que te cuento algo que para mí es, cuando lo vi, para lo que conozco o lo poco que puedo
ir conociendo este país en el que estoy. Bueno, mi gran sorpresa es que el representante de la gasífera rusa en Alemania es nada más y nada menos que el ex canciller socialdemócrata Gerhard Schröder. O sea, ¿cómo se puede ser tan... no sé si me explico. O sea, el tipo que representa los intereses de la gasífera rusa en Alemania fue jefe de gobierno alemán. ¿Sabe lo que cuesta? ¿Y sabe a quién le cuesta toda esa estrategia rusa? A Ucrania, que perfectamente a punta de chantaje ruso y de consejos alemanes y ¿cómo se llama? Europeos, quédense quietos. Ellos son el pato de la boda, los que pagan los platos rotos, chicos, de las decadencias europeas y de la fatalidad de depender de Putin para respirar, chicos, algún aire de paz todavía en la Europa condenada, como bien sabes, a la guerra. Porque Europa en los últimos 20 siglos tiene, chicos, 2, 3 guerras por década. 2, 3 guerras por década. Y entonces tienen 30, 40 años de paz en este pedazo de Occidente. Pero ahí están las guerras de los Balcanes hace nada. Y la propia situación ucraniana, porque Ucrania es Europa también, y ¿cómo se llama? Georgia y la Osetia del Sur y toda esa es también Europa. Chicos, no puede desligarse de un tópico que, por cierto, analizan los amigos estos de Gustavo Bueno, que es que Europa es una biocenosis, está condenada como sociedades heterótrofas, y a comerse unos con otros, a ir periódicamente a nuevos y nuevos conflictos. Todo esto para llegar a una elemental conclusión. No crean ustedes que el mundo va hacia la paz universal, a una década, perdón, a un siglo de paz eterna, ni mucho menos. El mundo seguirá teniendo, por dictado de los antagonismos de imperio, la ley de la guerra como solucionadora del tema de las hegemonías. Y nosotros somos el peor y el último de los pobres peones, chicos, de esta, ¿cómo se llama?, situación mundial, donde las potencias por encima de nuestras cabezas están resolviendo nuestro destino. Estados Unidos inhibiéndose y Rusia y China, chicos, allí manteniendo, pues sí. Por eso, es bueno que lo sepa la gente, que cuando Maduro va a Moscú, es como antes venían los adecos y los copellanos a Washington, chicos. ¿Entiendes? Venían ¿Y cuando va Henry Falcón? Ya va, es que es parte de lo mismo. Henry Falcón y Lamut, a ver, para bajarlo a tierra, Vecchio y Maduro son cartas norteamericanas, chicos, también. Que el problema es que Maduro se fue un poco más allá, ¿bien? Y a diferencia de Chávez, que maniobró mejor en el espacio norteamericano porque los Bush eran de los cálculos económicos de Chávez y los cálculos políticos eran de quinto orden para el vicepresidente Dick Cheney, chico, y sus petroleros tejanos que representaba. Es más, estas últimas cosas de Trump, con Blon, etcétera, ¿cómo se llama el Blon ese? Ese es el equipo de Dick Cheney, chico. También Trump ensayó un interregno allí de relaciones dictadas por los intereses petroleros. Y el final de esa etapa, ¿tú sabes cuál fue? Citgo en manos de negociantes norteamericanos o del veto norteamericano. Vecchio, la tienes tú para enriquecer a tus vagos y maleantes de la MUD, pero nosotros tenemos la llave para abrir o no la refinería Citgo y la comercialización de crudo de Citgo. Esto es una cosa, pero claro, está tocando un tema importante, pero fíjate que hemos llegado y hemos aterrizado en algo que en otrora hubiese sido lo primero que hubiésemos discutido: el petróleo. O sea, de alguna manera, cuando vemos, cuando antes la sola sospecha de que pudiese subir la temperatura en el Medio Oriente causaba una disparada del precio del petróleo y una inestabilidad económica mundial. Tú sabes muy bien que Estados Unidos ahora es principal productor con 15 millones de barriles, seguido de Rusia, también exportador de crudo, y que Arabia Saudita, por más potencia que tiene, sí cuenta, pero no todo. A ver, Estados Unidos le conviene a Arabia Saudita y le convendría eventualmente en el futuro una gran producción petrolera venezolana, por la elemental razón de que son petróleos más baratos que los propios, que los que saquen en su propio territorio.
Pero este es el mismo juego de siempre, solo que con variantes un poco más sofisticadas, entre ellos el tema de la deuda. Nosotros somos parte ahora de las cuotas que hay que pagar, chicos, en la sangría de la deuda externa. Este es el mismo tema del siglo XIX nuestro. Pagarle a Inglaterra a cualquier costo de lo que nos sacó felizmente Gómez, y nos volvieron a meter los grandes patriotas venezolanos en el tributo esclavista, chicos, a la deuda externa. Y ahora estamos otra vez esclavizados a la bendita deuda. Bien, todos estos temas, petróleo, deuda, tributarios militares, guerras proxy, toda esa vaina vuelve a estar concentrada en las peripecias de esta dialéctica de imperio, donde lo complicado para nosotros, chicos, es que hemos llegado tan bajo en la administración Chávez que somos parte del asunto de problemas de segundo orden que los maneja Fidel Castro y sus sucesores. Ahí llegamos, chicos. Somos una pobre colonia ya, dicho cómo se llama, cubana, chicos. Hay que llegar bien bajo, carajo, para ser una colonia del totalitarismo comunista cubano. Bueno, para eso quedamos, chicos. Ahora nosotros... ¿tú no crees que es una muy mala señal la forma como se está tratando este tema en Irán? Porque ¿cómo se le puede permitir a un régimen que asesine impunemente a 176 personas, que niegue una investigación, que ponga trabas a que se sepa qué fue lo que ocurrió y el mundo se quede tan tranquilo? Si uno ve una cosa como esa, tan flagrante y tan crasa, lo menos que uno puede imaginarse es que con el caso de Venezuela todo va a quedar como sigue. Ya va. Es que te me vas por otro extremo. Escúchame, Dani. ¿Tú viste el video de la eliminación de Soleimani? Sí, claro que lo vi. Carajo, hasta los que se fueron corriendo, chicos, le cayó un misilazo, chicos. Bueno, esa es la guerra moderna. Esa es siempre anda, por ejemplo, la tontería de los chavistas imaginándolo. Vietnam, y van a ver no, que Vietnam. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la reacción del mundo, y me estás dando la razón. No, porque claro, cuando nosotros vimos, cuando vimos ese ataque, que me parece un video de verdad maravilloso. Yo cada vez que puedo volverlo a ver lo veo para levantarme el ánimo. Es que la reacción que hubo por esa acción, prácticamente, bueno, una cosa condenando que, bueno, hay tambores de guerra por culpa de Trump, pero cuando estos tipos recurren a la cosa más sucia que puede haber, que es matar inocentes, civiles, en una circunstancia que no es de combate, derribar un avión civil y que no haya la misma reacción, a mí me hace pensar que esta sociedad mundial, que este mundo va a ser lo suficientemente complaciente con regímenes como estos, porque simplemente hay gente que no le importa. Dani, estás tomando una cuestión parcial, con toda la razón del mundo la plantea, pero a ti se te olvida un detalle, incluyendo lo del avión, ¿cómo se llama? Ucraniano, sí. Es parte de un conjunto de temas que apenas ahora puede entenderse la verdadera iniciativa de Trump. Hay una sublevación general contra los ayatolás en Irán, chicos. El tipo les liquida al principal jefe militar del partido militar de los ayatolás, del ejército de los ayatolás, porque es el ejército iraní, del Estado iraní tradicional, que ellos tuvieron a bien no tocarlo mucho, y armaron un nuevo ejército, como el que está armando Maduro, bueno, a la manera venezolana, un puño de analfabetas, pata en el suelo, de oficiales de cuarta categoría, ladronzuelos, pedigüeños y lambucios que han organizado las tales milicias. Ese es el otro ejército de Venezuela, ¿bien? Con el que chantajean a Padrillo porque tenemos el ejército miliciano. Bueno, en Irán, que es en serio las cosas que han hecho estos bicharracos ayatolás, han montado un verdadero ejército de élite, superarmado, con todas ¿cómo se llama? Las facilidades para mantener un armamento de alto estándar, entrenamientos, campamentos. Y Soleimani era el jefe de esa vaina. Bueno, cuando se subleva la gente contra los ayatolás, o sea, una parte de la población llorando a Soleimani, pero la mayoría diciendo como que está bien que lo hayan cepillado, porque orienta la lucha contra los ayatolás. Estamos ante una situación de viraje histórico. Por primera vez desde 1979 es el régimen iraní, por primera vez en 40 años esa vaina.
hay síntomas serios de derrumbe chico, el derrumbe de los ayatolás es una nueva situación estratégica en el Medio Oriente, incluyendo a Rusia, por cierto, que puede ser víctima transitoria del derrumbe iraní, que es su aliado, pero que a la larga puede terminar siendo, chico, una facilidad para la propia Rusia entenderse en otros términos con Trump, como le ha venido proponiendo, chico, al liquidar el guerrillerismo islamista de Guerra Santa, etc. Ese es otro tema. Pero en definitiva, nunca vamos a poder zafarnos de un esquema, de un sistema de ideas que es el de todo esto en última instancia se arregla en la arena de los antagonismos imperiales, donde nosotros somos un invitado de cuarta categoría, pero donde nos toca jugar nuestros propios intereses. ¿Y cuáles son nuestros propios intereses? Bueno, jugar a fondo la carta de aliados norteamericanos como garantía futura de que Venezuela puede volver a la órbita occidental y puede ser un factor importantísimo de suministro energético para todo el continente y para Estados Unidos en particular. Si el mundo se enrarece y siguen los rusos controlando grandes fuentes de energía o se arma un pleito en el Medio Oriente que se lleve por delante en términos de guerras permanentes la potencialidad del estrecho de Hormuz y de los países árabes del Golfo que producen petróleo, el propio Irán que saca por el Golfo también toda su producción. Estamos hablando de más de la mitad de la producción petrolera del mundo está allí, en esa zona que hoy por hoy puede ser incendiada por un conflicto bélico. Venezuela es, por definición, siendo el primer país, como se llama, de reservas mundiales probadas, va a tener que jugar o puede jugar en el futuro por 30 o 40 años todavía un rol de primerísimo lugar a condición de que tengamos un Estado. Pero si somos rehenes, chicos, de las piltrafas de la FARC y del ELN y de los servicios de espionaje cubanos y de las tropas del Ministerio del Interior cubano y de los vagos y maleantes, los colectivos y de las tropas, chicos, de Carreño, que está muy sentido y muy dolido con la muerte del gran mártir iraní, por favor, ese estado fantoche, ese estado, coño, es que no hay otro término, perdonen la gente que es amiga de la terminología correcta, ese estado peor, chico, del chavismo, eso tenemos que sacarlo del medio, chicos, para poder pensar en términos de nación reconstituida. O sea, que el problema no es el árbitro, ni las normas, el problema es el equipo. El equipo completo. Completo el equipo. La gente, y no, eso no, escucha, Dani, tú te acuerdas, tú te tienes que acordar porque tú tienes buena memoria. Tú has seguido mis pasos de hace 20 años. Tú votaste por mí, me dijiste. Por alguna razón votaste por mí para la constituyente. Voté por ti y voté por Guaidó. Ajá. Bueno, pero esa parte bórrala, por favor, que no te conviene en este momento. A ver, Dani, desde que votaste por mí, yo no he cambiado de opinión respecto a la naturaleza criminal de la ideología y de la institucionalidad chavista. Desde entonces vengo explicando y durante una década o más, 12, 13 años, expliqué el absurdo de la institucionalidad sostenida por la MUD. Es decir, el gobierno era chavista, pero el sistema era del bipartidismo, aunque no fuese visible. La pata de la MUD era tan vital al régimen chavista como el propio PSV. Eso lo vengo yo diciendo hace 15 años. Dani, ¿a ti no te parece que por fin eso es entendido para mucha gente? Y éramos muy pocos los que sosteníamos esta tesis hace década y media. Pero es que no solamente eso, Alberto, sino que en realidad lo que quiere decir no es que, como dicen algunos, ¿no? Bueno, gracias a Dios se dieron cuenta. No. Que desgraciada circunstancia, que tuvieron que pasar 20 años para que una cosa que fue vista tranquilamente, desde el mismo momento que estos tipos entraron a cañonazos en la escena nacional en el año 92, que estaba perfectamente a la vista. Pasamos 25 años para que unos estúpidos se despertaran del ensueño. Dani, hay otras cosas, la gente no sabe estos detalles. Yo lo he dicho varias veces como para que quede rodando por ahí. Yo le planteé en 2003 a Uribe la necesidad, chico, de, ¿cómo se llama?, de activarse militarmente contra el gobierno de Chávez, chico, porque Colombia iba a ser arrasada en el futuro por este mismo fenómeno del desquiciamiento del Estado de Venezuela. En su propia oficina, presidente Uribe, ustedes no lograrán derrotar la FARC mientras la FARC tenga un Estado del otro lado de la frontera. ¿Y qué te dijo Uribe? Señor Chávez.
Y se ha demostrado que esas cosas que uno sabía, que no es que la compró en una botica, porque la supe, porque uno, incluso habiendo sido marxista en mis años de imbécil, me permitía haber conocido el monstruo por dentro. Pero ¿qué te dijo Uribe cuando tú le planteaste eso? Evasiva, me mandó a hablar con su ministro de, ¿cómo se llama? Pues yo en realidad fui a proponerle un golpe, chico. Que nos ayudara en un golpe militar. Y sí, pues vamos a ver, hable con mi primo que es ministro de Defensa. Y el tipo me sacó toda la información posible. A mí me parece que llamaron a Chávez después de esa vaina. ¿Entiendes? El ministro era Londoño. Otro Uribe, sí, un Uribe era ministro de Defensa. No sé, ¿sí? ¿Quién es? Era apellido Uribe, también primo de él. Bueno, porque el ministro de la Defensa más famoso de Uribe fue Londoño. No, sí, Londoño es un personaje extraordinario. Yo te estoy hablando de otro Uribe, un civil de 2003. Bueno, pero a lo que iba no me interesa, porque el propio Uribe fue corrigiendo también su posición y ahora... Sí, bueno, pero también costó mucho. Costó mucho, pero ahora lo entiendo. ¿Tú sabes cuál es el problema de Uribe? Que la élite colombiana está llena de cobardes también, llena de cómplices, llena de gente conveniente al entendimiento eterno con el mundo progre, con las alas de la FARC. ¿Y quién demostró eso para quien quiera verlo elemental? El vagabundo Santos, que durante 8 años le entregó Colombia a la guerrilla, chico. O sea, el problema es la élite colombiana. Lleva como con un retraso de 8 o 10 años nuestro mismo destino siniestro, que ya recorrió de la mano de Cisneros y de los canales de televisión y de los principales diarios del país, recorrió el camino de la capitulación abyecta ante el castrismo. ¿Y a ti no te parece, pensando aquí en los pocos minutos que nos quedan, yo sé que te molesta que te saque conejos del sombrero a última hora, pero a ti no te parece que había países, personas, estamentos, agrupaciones muy interesadas en que Venezuela dejara de ser una amenaza en el futuro y de que si había un régimen que desbarataba a Venezuela, bueno, tenemos una preocupación menos que tener? Bueno, incluye, por favor, a un sector importante de la élite colombiana en eso mismo. Efectivamente. ¿Cómo va a convenirle la prosperidad, el equilibrio democrático y el ejemplo de una nación riquísima como nosotros, chicos? Que además se había civilizado en términos políticos. Por supuesto que teníamos enemigos más que pequeños. Eran medianos y grandes también. Éramos, chicos, un país que además desarrolló lo peor de nosotros, se desarrolló en esos años también, que es la jaquetonería, ¿cómo se llama? Esa exportación de ese falso orgullo venezolano manifestado en el Tabarato Dame Dos, en su forma, digamos, primaria. Pero esa jaquetonería del venezolano, chicos, roncando como nuevo rico en los aviones, etcétera, la gastadera del venezolano. Ojo que eso no fue el pueblo llano el que hizo esa vaina. Fue la bendita clase media nuestra, llena de promesas imposibles de igualar por ninguna nación suramericana en cuanto a calidad humana. Pero lo peor de Venezuela también está en esa clase media, de lambucios arribistas y ladrones, ¿cómo se llama? De busca la vida, de busca la oportunidad, de asociados a la corrupción, del cuánto hay para eso. ¿Viste la cosa desde ese punto de vista? Un tema que va mucho más allá de la política. Va mucho más allá de la política y creo que lo deberíamos dejar porque a veces nos acabó el tiempo para nuestra próxima conversa, pero yo quisiera dejar ya de una vez planteado ese tema, porque tú sabes que a mí muchas veces me pasa por la cabeza, inclusive hay gente que me pregunta, por supuesto, a mí hay políticos que nunca han entendido que yo no quiero estar en el activismo político y salen y entonces me dicen, mira, yo voy a ser candidato a tal cargo, no voy a decir nombre, voy a ser candidato a tal cargo, tal, y tú, ¿cómo me puedes ayudar? Bueno, yo soy amigo tuyo, yo te puedo ayudar diciéndote que no lo hagas, porque aquí no hay democracia, aquí no hay elecciones, esto es una estupidez. Ahora, si todavía a pesar de eso tú estás empeñado en eso, yo te diría que trates de hacer una buena gestión y que te busques a gente competente para hacer un buen programa de gobierno. Eso es lo que yo te diría. Y entonces después viene esta gran pregunta. ¿Y tú cómo me vas a ayudar en eso? ¿Yo en qué? Pero ¿cómo vas a colaborar tú con mi gobierno? ¿Qué cargo quieres tú? O sea, yo, el de jefe de la oposición, porque es que yo no quiero estar en tu gobierno, ni en ninguno.
Pero a veces a uno le preguntan, ¿no? Dice, bueno, pero olvídate de eso. Vamos a suponer que a ti te indica un presidente y te dice, ¿qué cargo quieres tú? Digo, no, yo no diría qué cargo quiero. Yo le diría a ese presidente de una Venezuela democrática, obviamente, que quiera darle importancia, porque si tú me dices a mí qué cargo quieres, en mi respuesta estará decir cuál es el cargo más importante en mi opinión, porque esa es la naturaleza humana, ¿verdad? Eso no, a mí me parece que lo más importante es el Ministerio de la Agricultura. Por lo tanto, a mí me pone el Ministerio de la Agricultura. Yo lo que diría es que el ministerio más importante para el proyecto de reconstrucción de Venezuela, que empezará el día que se sustituya a este régimen y 30 años hacia adelante, será el Ministerio de Educación. Eso es correcto. Más que el Ministerio de la Defensa. Eso es correcto, Dani. Porque si no tenemos un Ministerio de Educación... Tendrá que ser un ministro de Educación con poderes reales y efectivos para voltear esa vaina completamente. ¿Quieres que te diga algo? Y ojalá podamos hablar de lo que eso significaría para el país en la próxima conversación, Alberto, porque es algo que a mí siempre me ha preocupado, porque yo he estado en el sector educativo, yo he sido docente en centros de instrucción aeronáutica que vienen siendo centros de estudio para gente que normalmente es excluida del sistema de educación formal y que se integran como técnicos medios en la aviación. Y en la universidad también he sido el profesor de la Universidad Simón Bolívar en el Estado Vargas, que hay una cosa muy particular, que se dice mucho, pero y se utilizan muchas frases, pero no se busca el correctivo. Había alguien que decía que construir escuelas era la mejor forma de evitar construir cárceles. Porque mientras más escuelas hubiese, menos cárceles habría. Pero si se ve eso desde ese punto de vista, entonces hay que decir que cada preso en un país es responsabilidad del Ministerio de Educación de ese país. Porque en cada preso hay un fracaso del sistema educativo. Y el sistema educativo no en estricto sentido, en amplio sentido. En la educación que hay en la casa, en el sistema cultural, en el sistema de formación, en los niveles de oportunidades, etcétera. Todo ese tipo de cosas, si nos ponemos a ver, yo inclusive al ministro de Educación le pondría a su cargo las cárceles, porque las cárceles terminan siendo el resultado de una mala gestión educativa. Si usted no pudo con las escuelas, usted no pudo con las escuelas. Porque si usted tiene las cárceles llenas es porque las escuelas no están funcionando. Salga usted mismo a corregir, a hacer la labor de reeducación, porque por algo los llaman centros de reeducación. Entonces, todo ese tipo de cosas son discusiones, Alberto, que se han perdido. Se han perdido en esta... Yo celebro eso, Dani. Yo celebro eso, que esté en el centro de tus preocupaciones, pues yo lo tengo casi en mi hábitat natural. Estoy casado con una educadora, profesora titular de universidad, por supuesto, en la pobreza de las ¿cómo se llama? De los sueldos de jubilados. Creo que ahora le van a dar 3 petros, pero en los últimos años ni siquiera medio petro le daban. Bueno, creo que alcanza por un cartón de huevo el salario de un universitario. 38 años con esta persona viviendo cotidianamente la vida de un hogar que comprende estos temas desde la educación especial, que era su especialidad, hasta profesor universitaria, te dan una idea de que existimos gente sensible a ese tema, que nos va la vida, nos va nuestra costumbre, nuestro enfoque de nuestra propia existencia en el tema educativo. Y varias hermanas, incluso también profesora universitaria, etcétera. Hermanos también, profesor universitario por años y años. Entonces, de verdad, Dani, el tema de cómo recentrar el país a partir de la reconstrucción del Estado es un tema que hay que discutirlo a fondo, porque esto no puede ser que caiga en manos de bicharracos que lo que van a robarse, chicos, los reales, que es la manera de hacerse rico en Venezuela. Por supuesto. Entonces, planteando las cosas desde ese punto de vista, hemos llegado a una conclusión ya al final de este programa de que el problema no es nada más el árbitro ni nada más las reglas, es que el problema es el equipo y que necesitamos un nuevo Estado y que ese Estado no va a ser posible si no hay una comprensión de la necesidad de un sistema educativo que permita que ese Estado que esté sustentado sobre los valores
que una sociedad moderna debe tener, porque la actual sociedad está sustentada sobre los detritus de los antivalores, del ser rico es malo, del cuanto hay pa' eso, del pónganme donde haya, y de toda esa cantidad de barbaridades, de la mujer más bella del mundo, del salto ángel, la vaina más arrecha, de que nosotros somos un país rico porque hay petróleo, y como hay petróleo yo no tengo que trabajar, de que el impuesto yo no quiero impuestos, porque aquí hay real, aquí hay petróleo, porque yo tengo que pagar impuestos. Yo creo que la labor es larga y seguramente en el próximo programa podremos hablar de eso, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ben. Y bueno, te iba a mandar una franela de un equipo de béisbol, pero como no tiene ningún equipo, ni siquiera allá, chicos, en los Estados Unidos, que ese es el deporte nacional, ¿ah? Sí, pero Dani... No, nada que ver, nada que ver. No, es una pérdida de tiempo. Ese es bueno para los atletas, para los que viven cultivando su cuerpo. Yo trato de cultivar la cabeza. ¿Para qué carajo me sirve tu equipo de béisbol? Discúlpeme. Bueno, hay historias bonitas en el béisbol y a mí me gustan las historias bonitas y por eso es que veo el deporte. Lo siento, lamento dedicarme con la plebe. Todo lo que tú quieras a favor del deporte, el cuerpo sano, cuerpo sano y toda esa vaina, ok. No vas a poder ser ministro de Educación y Deportes, Alberto. No. Chávez tampoco porque se puede. Así que... Yo los pongo los ministros. ¿No? Muchas gracias, Alberto. Ya, bien.